congregación. Realmente una bendición el Ministerio de la Música en sus días. Antes de esta es mi última oportunidad, acá estamos terminando, ¿no? Por lo menos por esta vez. Pasó rápido, pero realmente han sido 6 periodos para mí intensos de estar aquí arriba compartiéndoles acerca de los acontecimientos que la Biblia revela que van a suceder pronto. Así que, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por darnos a mi esposa y a mí el privilegio de estar aquí con ustedes en este fin de semana. Gracias a los hermanos de la iglesia por la invitación, gracias al pastor Oscar y a toda su familia por todas las atenciones que han tenido para con nosotros en estos días. También gracias a las señoras que atendieron muy bien a mi esposa cuando estuvo acá el jueves. Así que realmente agradezco todo su cariño, su amor demostrado y también su interés a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que yo quiero, voy a sacar mi reloj por las dudas, para tratar de ser lo más conciso y que no vayan a llegar tarde a casa de esta noche. Hemos estudiado, dos breves palabras voy a decir para recapitular. Hemos estudiado que en cualquier momento, un hecho inminente puede suceder en cualquier momento, se puede producir el arrebatamiento de la iglesia. Cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de una iglesia pensando en cierto rótulo de la iglesia, en cierto nombre de la iglesia, sino que cuando digo iglesia estoy hablando de todos aquellos hombres y mujeres que en algún momento de su vida colocaron su fe en Cristo Jesús, solamente en Él, para su salvación. Así que Dios vendrá a buscarlos. Aquellos que ya han dormido en el Señor a través de los siglos resucitarán con un nuevo cuerpo. Los que están vivos recibirán un cuerpo semejante, serán arrebatados. Nadie les verá desaparecer, será en un momento, pero se encontrarán con su Señor en el aire para, dice, estar para siempre con el Señor. Mientras en el cielo se celebra el tribunal de Cristo, del cual hablamos el viernes por la noche, ¿recuerdan? Y después también las bodas del Cordero. Aquí en la tierra hay 7 años tremendos, que nuestro Señor llamó tribulación. Y especialmente la segunda parte será más terrible que la primera y por eso se llama gran tribulación. Nuestro Señor Jesús en Mateo 24 le llamó gran tribulación. Entonces ya hemos visto cosas que sucederán ahí. Dios juzgará y Dios castigará y derramará su ira sobre una humanidad, tanto gentiles como judíos, que han dado su espalda a Dios. Por otro lado, hemos visto en el periodo anterior cómo Satanás será limitado en su actividad solamente a la tierra. Y él, cuando sea expulsado y ya no pueda entrar al cielo y tenga que limitarse a la tierra, sabe que a partir de ese momento le quedan 3 años para moverse, porque después tendrá 1000 años en el cual estará encadenado. Así que Apocalipsis hemos visto que dice que él vendrá con mucha ira. Así que será terrible, tremenda actividad satánica. Hemos visto que Satanás tendrá 2 colaboradores muy estrechos. El capítulo 13 de Apocalipsis llama a uno de ellos la bestia, y es el líder del mundo occidental, el líder europeo, que en un principio se mostrará como amigo de Israel, pero después revelará su verdadero carácter de anticristo, es decir, en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo y queriendo ocupar el lugar de Cristo. Se mostrará en ese verdadero carácter, así que en la mitad de la tribulación, es decir, cuando ya han pasado 3 años y medio, él hará que se coloque su imagen en el templo que él mismo ayudó a construir a los judíos, o les facilitó construir, y esa imagen aún hablará y se exigirá que toda persona adore a esa imagen. Quien no quiera hacerlo va a comenzar a sufrir persecuciones tremendas, y de eso habla el capítulo 12 de Apocalipsis, que simplemente lo menciono, no hemos podido verlo. Por otro lado, el falso profeta será quien que promoverá esta nueva religión mundial. Es interesante que el mundo está marchando hacia un ecumenismo. Las religiones lentamente se están uniendo y están facilitando todo
días al hablar de la Babilonia religiosa. Y el capítulo 18 de Apocalipsis habla de la caída del sistema político-comercial de Babilonia. Todo el sistema que tiene que ver con aquellos días. Como vamos a ir a Apocalipsis 16 y vamos a seguir avanzando. Este versículo nos muestra cómo dice: Dios los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El término Armagedón es un término bastante conocido, aún por personas que nunca han tenido una Biblia en su mano, ¿es cierto? Películas, el Armagedón, novelas, así que hay mucho que tiene que ver con, o sea, el término es utilizado, pero como les dije antes, muchos desconocen lo que realmente es. ¿Qué es el Armagedón? Vamos a ver un poquito. No es lo último ni el fin del mundo. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor venga, habrá allí, se cumplirá este aspecto del Armagedón. Pero no es el fin del mundo porque, como les estoy diciendo, habrá un reinado de 1000 años de nuestro Señor sobre la tierra. Así que de ninguna forma es el fin del mundo. Las palabras clave sería mejor hablar de la campaña de Armagedón más que de la batalla de Armagedón. La campaña de Armagedón. ¿Por qué? Cuando vamos a decirlo así. Fíjense, si ustedes me acompañan a Isaías 63. Dice Isaías 63:1: ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo de justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, responde, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Es una campaña, es una serie de batallas. El Señor llegará a la ciudad de Jerusalén, colocará sus pies sobre el monte de los olivos. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 19, pensando en aquel momento, vamos a ver en el versículo 13, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y en Isaías 63 se le pregunta: ¿por qué tu ropa está teñida en sangre? Esa sangre que mancha la ropa de nuestro Señor viniendo en gloria, no es su propia sangre. Él derramó su sangre una sola vez y es suficiente para siempre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por mi pecado y por tu pecado. Y él en Isaías 63 proféticamente está hablando y dice: esa sangre era de mi Señor, me he salpicado con esa sangre mi ropa. Así que es muy probable que el Señor llegue a la tierra, comience a librar ciertas batallas contra enemigos de Israel y enemigos suyos que han perseguido a aquellos que han querido confiar en Él en este tiempo de la tribulación, y culminará con el lugar de Armagedón. Así que una serie de batallas, por eso el nombre de campaña o batalla. Los países y poderes enclaves. Es interesante cuando vamos a Daniel capítulo 11, vamos a ver allí que contra lo que muchos piensan, hay varios poderes al llegar al fin de los tiempos. Algunos piensan que el anticristo controlará el mundo, pero no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Dice el capítulo 11 de Daniel, versículo 40. Está hablando del anticristo, en los versículos anteriores, de este personaje, la bestia, el líder europeo, el líder occidental en estos últimos tiempos.
Dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Ven? Rey del norte, rey del sur. Así que tenemos el poder del mundo occidental, el rey del sur y el rey del norte. Rey del sur y del norte, ¿en relación a qué? En relación a Israel. El rey del sur, si ustedes toman Israel, ustedes pueden imaginarse, a ver, yo voy a tratar de dárselo vuelta, ustedes pueden imaginar si esto fuera el mar Mediterráneo, sobre esta franja aquí tenemos a Israel, al sur está Egipto y las naciones árabes. Entonces ahí tenemos el rey del sur, Egipto y algunos aliados. Al norte, otras profecías de Ezequiel, por ejemplo, hablan de Gog y Magog, y posiblemente pueda referirse a Rusia y sus aliados. Así que ya tenemos tres poderes. Y fíjense lo que sucederá. Dice que la bestia, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Ezequiel 38 habla de que habrá un ataque sorpresivo del rey del norte. Quizá para decir, bueno, yo hice un pacto con Israel y voy a hacer valer mi pacto. La cuestión que desde Europa invade Israel, entra a la tierra gloriosa. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Invade el rey del sur, Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, ¿Recuerdan ayer, en un momento cuando estábamos hablando de los juicios, que dijimos que uno de los juicios era que el río Éufrates se secaba para permitir el paso de los reyes del oriente? Puede referirse a China, Corea, no sabemos, pero desde el oriente está el cuarto poder. Así que fíjense, tenemos el poder del anticristo, la bestia, el poder del mundo occidental, el rey del sur, el rey del norte y los reyes de oriente. Está dicho en plural, no dice el rey de oriente. Así que evidentemente es una coalición de naciones orientales que también se suman a la invasión. Todos se reúnen en Jerusalén para la gran batalla. Pero dice el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con ira para destruir y matar a muchos. Así que estando en el sur, noticias del oriente será allá, para ustedes, de oriente y del norte lo atemorizan. Y él regresa con todo su poderío bélico a Israel. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, es decir, el mar muerto y el mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estos son todos los movimientos de lo que con justicia podríamos llamar la Tercera Guerra Mundial. Porque fíjense que incluye el poderío del mundo occidental, el poderío árabe, el poderío probablemente soviético, el poderío de los reyes de Oriente. Entonces es un conflicto mundial. Todos se reunirán y todos pensarán que irán por su propia voluntad, pero es maravilloso que, como ya hemos leído en Apocalipsis 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dios los está reuniendo para este tremendo momento. Los propósitos claves de Armagedón es terminar con el poder, ese poder que se ha rebelado contra Dios. Recuerdan que la bestia ha blasfemado contra Dios. A la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero ahora Dios va a venir para colocar las cosas en su lugar. Apocalipsis 16, vamos a ver algunos versículos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Juan describe el Armagedón como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso está en el versículo 14. Está en el versículo 14.
Y el versículo 14 mismo, en lugar de traducir la palabra guerra, ponemos como batalla, es mejor guerra o campaña, como ya les he mencionado. Ahí está. Y después de esto, la segunda venida de Cristo. Así que vemos cómo la tribulación comienza con un acuerdo de paz. Esa paz dura tan poco, cada vez las cosas van a ir peor. La violencia cada vez va creciendo, y ahora, cuando ya están todos reuniéndose, se produce la segunda venida de Cristo. No tendrá nada que ver con la primera. En la primera venida, el Señor nació humildemente, de la bienaventurada Virgen María. Nadie sabía que ahí estaba naciendo el Creador del universo. Solamente algunos ángeles anunciaron a los pastores y solamente algunos pocos pastores se acercaron al pesebre aquella noche del nacimiento. Pero esta vez era diferente. Él ya vendrá con todo poder, con toda su gloria. Es un evento prometido. En Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando los discípulos estaban mirando que el Señor se iba, los ángeles le dijeron: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá. Así que fue prometido por los ángeles. Pero no solo eso. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que anticipaban la segunda venida de Cristo. Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14, versículos 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿Ven? Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá, Isaías 14, 3 al 9, Dios mismo intervendrá. Después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y acontecerá, versículo 6, que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Así que las naciones se reunirán para combatir contra Jerusalén, pero en medio de ello participará Dios mismo. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, tenemos el relato de que se hace de esta porción, relato maravilloso. Dice 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. ¿Ven? Lo que yo decía antes, su venida será totalmente diferente. En el capítulo 4 de Apocalipsis, el cielo se abre para que Juan suba. Acá el cielo se abre otra vez, pero para que Cristo descienda. Y Cristo desciende en un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, corona de vencedor. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya hemos visto por qué. Porque él viene de librar ya algunas batallas, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales. Y cuando dice ahí los ejércitos celestiales,
está hablando de los ángeles, pero también está hablando de su iglesia, de nosotros, los que hemos colocado nuestra fe en Él. Cuando Él venga, no vendrá solo, vendrá acompañado de los ejércitos celestiales y nosotros vendremos con Él. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué imponente! Dios mostrando su grandeza, su poder. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 12 decía que tenía un nombre que ninguno conocía. Este es el nombre. El mundo conocerá a Cristo Jesús, ya no como aquel humilde naciendo en un pesebre, como aquel que sencillamente entró montando un pollino a la ciudad de Jerusalén. Ahora conocerá a Jesús con toda su gloria, con todo su poder, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la segunda venida de Cristo, el Señor descendiendo a la tierra. Fíjense que los versículos siguientes nos hablan de la gran cena de Dios. ¿Qué es esta gran cena de Dios? ¿Para quién es esta cena de Dios? Dice, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, fíjense quiénes son los invitados, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Dios aplastará, eliminará a los enemigos. Y acá la invitación a las aves a comer carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Fíjense, vamos a ir por partes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todo el conflicto parece ser alrededor de Jerusalén. Sin embargo, al aparecer el Señor, el poder de Europa occidental, el rey del norte, el rey del sur, los reyes de oriente, todos se unirán tácitamente, sin palabras, para enfrentar al Señor. Es interesante que profecías como la de Zacarías 12 nos muestran que este será el tiempo en el cual Israel volverá a su Señor. Derramaré, dice el versículo 10 de Zacarías 12, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este será el momento del encuentro de un Israel arrepentido, reconociendo en Cristo Jesús su Mesías Salvador. Siguiendo más adelante en los acontecimientos, el mismo capítulo 19, ya terminando, nos muestra qué pasará con la bestia y el falso profeta. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados al infierno. Así que los primeros seres arrojados al infierno serán la bestia y el falso profeta. Cuando el Señor venga, el propósito de Él es establecer su reino. Establecer su reino. Y habrá juicios. Mateo 24, 45, 25, 30 nos muestra tres parábolas, que yo ahora no voy a leer, tres parábolas que serán las bases. Israel será juzgado en base a su amor, a su trabajo, a su lealtad al Señor. Evidentemente,
todos aquellos que en el tiempo de la tribulación han escuchado el mensaje, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse que Cristo vendrá otra vez, que viene pronto, y han creído, se mantendrán leales, amarán al Señor y trabajarán por el Señor en ese tiempo. Pero Israel será juzgado, porque algunos entrarán y otros no. Zacarías habla de un tercio, pareciera que un tercio de Israel es quien será salvo, entonces podrá entrar. Pero también los gentiles también serán juzgados. Es decir, aunque ha muerto, como ya hemos visto, por lo menos la mitad de la población mundial en esos 7 años, habrá judíos sobrevivientes, como habrá gentiles sobrevivientes, y los gentiles también serán juzgados para ver si pueden, para entrar o no entrar al reinado milenial del Señor. Ahí se habla de una prueba, un examen donde cada persona pasará y Dios dirá, algunos le dirá, corderos a mi derecha, corderos a mi derecha, cabritos a la izquierda, cabritos a la izquierda, derecha, cabritos. A la derecha los corderos, a la izquierda los cabritos. Y algunos preguntarán, ¿por qué? Entonces el Señor va a hablar. Cuando ayudaron a mis hermanos más pequeños, cuando estaban en la cárcel, cuando estaban perseguidos, cuando tenían frío, cuando estaban enfermos, cuando tenían como comer. Mejor dicho, dice, porque me hicieron todo esto. Y entonces yo diría, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos enfermos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor va a decir, lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, los gentiles mostrarán su fe en el mensaje, ayudando a los judíos perseguidos. Por otro lado, habrá algunos que en lugar de ayudar a esos judíos perseguidos por el anticristo, la bestia y todo su poder, pues ahí los van a denunciar. En aquella casa hay judíos escondidos. Entonces el Señor va a decirle a los que llaman cabritos, ¿por qué nosotros cabritos? Bueno, cuando estuve enfermo no me visitaron, cuando estuve en la cárcel no vinieron, cuando estuve con frío no me abrigaron, cuando estuve con hambre no me dieron de comer. Pero ¿cuándo te vimos así? No se lo hicieron a mis hermanos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Y esa será una prueba de que para los gentiles de demostración de su fe. Siempre la salvación es por fe. Su fe en el mensaje y también la fe sin obras es muerta. Su fe le llevará a hacer algo por el pueblo de Dios en la tierra perseguido. Así que ahí vendrá, los gentiles serán juzgados. Y Dios entonces, nuestro Señor, establecerá el reino mesiánico. Un reino de 1000 años. Reino de 1000 años. El Señor cumplirá sus promesas. Miren, Dios es fiel. Dios es fiel. Un día Dios hizo a Abraham una promesa. Abraham no tenía hijos. Sin embargo, Dios le decía, Abraham, mira las estrellas. ¿Podés contarlas? No, imposible. Así será tu descendencia. Abraham, fíjate la arena del desierto. ¿Podés contar los granos de la arena del desierto? Imposible. Así será tu descendencia. Y yo te voy a dar una tierra. Y Abraham comenzó a peregrinar esperando la tierra prometida que nunca llegó a conocer, pero que por la fe sabía que su descendencia la iba a recibir. Y Dios cumplirá su promesa con Abraham, dándole la tierra. Y no solo eso, Dios hizo un día un pacto con David, que se llama el pacto davídico, en 2 Samuel 7. Y Dios le dice a David que un hijo suyo vendría para reinar por siempre. Así que Dios es fiel y Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su promesa. Y querido hermano, querido amigo, puedes tomar la palabra de Dios, la Biblia, y leerla con absoluta confianza. Porque este es el libro de Dios, es confiable y su palabra es verdad. Y un día Dios le prometió a David que un hijo suyo vendría y reinaría sobre la tierra prometida a Abraham. Y en el reino
milenial, eso habrá de cumplirse. Creo que aquí terminamos, ¿no? Ahí está, terminamos. Pero, no, no sea problema, ¿no? Tengo unos minutos más para hablar. He corrido. Quizás ustedes estarán pensando, ¿qué va a pasar con nosotros en el reinado milenial? Porque claro, fíjense, hubo el desastre, más de la mitad de la población mundial ha muerto, algunos gentiles entran a la tierra, entran al reino del Señor de los 1000 años, judíos entran al reino. Ellos entran con un cuerpo como el que usted y yo tenemos, un cuerpo humano común, y van a seguir casándose, teniendo familia, hijos, la vida va a seguir normalmente, aunque de pronto la vida se va a extender, como uno puede ver que sucedía en los primeros tiempos, cuando había personas que vivían 600, 700. La muerte en el milenio vendrá solamente como un castigo para los rebeldes. Pero, ¿qué pasará con nosotros? ¿Saben? Cuando el Señor en Juan 14 se fue, Él dijo, yo me voy y voy a preparar ¿qué? Ahora, ¿ustedes tienen idea de lo que es ese lugar? Fíjense, hace 20 siglos que lo está preparando. Es algo maravilloso, es algo que no podemos comprender. Cualquier concepto arquitectónico es diferente a lo que la Biblia revela. Habrá la nueva Jerusalén. Mientras en la tierra el Señor Jesús reinará, establecerá un reino de justicia, de paz. Fíjense, no sé cómo es en Chile, pero yo en Argentina, cuando prendo el noticiero, el canal de televisión, siempre, no importa lo que ha pasado, pero siempre veo a alguien con carteles. Justicia, justicia. No, la gente quiere justicia. Paz, paz, trabajo, toda la gente reclama. El Señor vendrá a traer realmente justicia verdadera, paz verdadera a la tierra. Pero en ese tiempo la iglesia morará en la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Durante el milenio, la nueva Jerusalén estará suspendida en el espacio. ¿Quién vivirá en la nueva Jerusalén? Va a vivir el Señor Jesús. Es notable la relación que hay entre la nueva Jerusalén y el Señor Jesús. Capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, porque después del milenio va a descender, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Ven? Siempre se habla de la iglesia como la esposa, y aquí se habla de Jerusalén como la esposa, la nueva Jerusalén. Y dice, versículo 10, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que fíjense, la ciudad de Jerusalén va a ser como un cubo perfecto. Observen ustedes que dice el versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña y dijo 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Así que miren, la base, lo largo, ancho, alto, todo igual, 12.000 estadios. Si ustedes llevan eso a una medida que usemos hoy, estamos hablando de unos 2.200 kilómetros de lado. Así que la superficie es cercana a los 5 millones de kilómetros cuadrados. Algo semejante a Europa. Pero lo notable es que tiene 2.200 kilómetros de alto. Obviamente los ascensores funcionan todos bien, ¿no?
Pero fíjense que ahí que tiene un muro, observen ustedes, 3 grandes perlas son las puertas, las 12 puertas. El hecho de que en las puertas esté escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel, me da a entender que los resucitados de Israel vivirán ahí, porque, fíjense, en el arrebatamiento la iglesia desaparece y los creyentes de la iglesia son resucitados. Pero en la segunda venida de Cristo, ahí los santos del Antiguo Testamento y los santos del tiempo de la tribulación, los mártires de este tiempo de persecución terrible, ellos van a resucitar cuando el Señor venga. Ellos estarán en la Nueva Jerusalén. Pero fíjense, dice el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sabemos que la iglesia está, la roca es Cristo y sobre ella está el fundamento de los apóstoles. Los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén tienen el nombre de los 12 apóstoles. Así que en la Nueva Jerusalén estará nuestro Señor. Si está nuestro Señor, vamos a estar nosotros, porque Pablo dice que estaremos siempre con el Señor. Así que la mención de los 12 apóstoles en los cimientos nos da a entender que la iglesia morará con él y los que han resucitado de Israel también morarán con él en la Jerusalén celestial. Una cosa increíble. Ustedes pueden leer con detenimiento el capítulo 22 de Apocalipsis después y van a encontrar cosas maravillosas, como que ahí estará el árbol de la vida. Adán y Eva cuando pecaron fueron expulsados del Edén para no comer de ese árbol. Pero este es un árbol que da 12 frutos diferentes. Un fruto cada mes. Espectacular, ¿se imaginan? ¿Se imaginan que sería hoy plantar un árbol en casa y tenemos 12 frutos diferentes? No hay que pensar en plantar 12 árboles diferentes. Así será. Y fíjense que dice que no habrá noche. No tiene necesidad de luz de lámpara ni del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En esa ciudad no va a haber luz, en esa ciudad no va a haber templo, porque ahí está el Cordero, que es nuestra luz, y no habrá necesidad de templo porque tendremos comunión perfecta con Él. Así que, después de los 1000 años, Satanás será suelto. Fíjense, muy interesante esto. Será suelto por un breve tiempo. ¿Y sabe lo que va a hacer él? Va a salir nuevamente a tratar de engañar a los hombres. Y ustedes pueden pensar que después de 1000 años de un gobierno justo, un gobierno de paz del Mesías, sin embargo, va a haber gente que le va a seguir. Y esto, ¿sabe lo que demuestra? Que una vez más el hombre fracasa. El hombre fracasa. Porque la maldad, el pecado está en el corazón del hombre. Después de esto, Satanás será arrojado al infierno y también los incrédulos resucitarán para ser condenados en el infierno. Pero la verdad que nadie tiene que ir al infierno. Tristemente muchos hombres y mujeres terminarán en el infierno. Pero el lugar que Dios quiere dar a los hombres y mujeres en esa nueva Jerusalén y en la eternidad con Él. Solo hay una cuestión de por medio. Es qué hacemos con Cristo. ¿Qué es nuestra reacción, nuestra decisión frente a la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Quizá alguno aquí sentado puede preguntarse, bueno, te he estado escuchando todos estos días, pensando que el mundo está cada vez peor, realmente no ve que cada vez está peor. ¿Por qué Cristo no viene de una vez por todas y arregla todo esto? Saben que la Biblia responde a esa pregunta, a ese pensamiento. En 2 Pedro 3:9, el apóstol dice, el Señor no retarda su promesa. Si alguno piensa aquí que ya Jesús debería haber venido y que está un poco atrasado, quiero decirles, su reloj nunca atrasa. Normalmente el nuestro adelanta.
el suyo nunca atrasa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos piensan así. Fíjense, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La razón por la cual todavía Cristo no vino es porque ama a los perdidos. Si Cristo viene hoy, los salvos se van. Los perdidos van a quedar sufriendo y van a llegar a la condenación. Así que no hay tardanza. ¿Sabe lo que hay? Paciencia. Dios es paciente. Quizás cuántas oportunidades Dios ha hablado a tu corazón. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje de salvación y tu respuesta ha sido después? Después. Quizás pensaste, soy joven, cuando sea viejo ya, déjeme vivir la vida, ya en algún momento lo voy a hacer. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada persona que vaya al infierno será responsable de estar allí. No digo esto para asustar, pero es el mensaje de la palabra de Dios. Querido amigo, querida amiga, Dios te ama. La palabra amor creo que es la palabra más manoseada en el idioma, en cualquier idioma, ¿no es cierto? Fácilmente decimos, te amo. Un muchacho le dice a una chica, te amo con todo mi corazón. Deja a la chica en su casa y pasan por la esquina de otra chica, te amo con todo. Y la chica le dice, te voy a amar para siempre. Y después va buscando su agenda, buscando sus amigos en Facebook. Entonces, se utiliza, quiero decirte, cuando yo digo que Dios te ama, quiero decirte que Él lo demostró. A veces un muchacho le dice a la chica, quiero una prueba de tu amor. Quiero decirte, sin que lo merezcamos, Dios dio la mejor, mayor prueba de amor posible. Cuando Él dio lo más valioso, su Hijo. Acá en este lugar hay muchos que son padres. Y podemos pensar en entregar a nuestro hijo por alguien que nos da la espalda. Solamente alguien que ame mucho como Cristo amó podría hacer eso. Así que Dios te ama. Eso no está en cuestión. Eso no es algo que se pueda dudar. Dios lo demostró claramente. Dios te ama. En segundo lugar, tú eres un pecador. Eso tampoco, no voy a perder mucho tiempo en tratar de convencerte. Si eres sincero contigo mismo, soy un pecador. Aquí no hay nadie, obviamente ni yo, que podamos decir, yo nunca he pecado. Somos pecadores. Y eso es tremendo porque Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no puede tener contacto con el pecado. A la vez Dios es justo y Dios castiga el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? En la cruz del Calvario, la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. La justicia de Dios decía, el alma que peque, esa debe morir. Y el amor de Dios dice, no quiero la muerte del hombre. Mi Hijo va a ocupar su lugar. Y Cristo murió en la cruz, muriendo, sufriendo por tu pecado. ¿Y sabe lo que está haciendo ahora Dios? Está esperando. Él es paciente, lo acabamos de leer. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Ni siquiera vos, ninguno de los que aquí están. Él es paciente y te espera. Será esta tu noche en la cual vas a decir a Dios, Señor, no te voy a hacer esperar más. He sido muy loco, muy tonto de hacerte esperar. Señor, quiero caer ante ti. Te pido que me perdones. Será esta tu noche
de encuentro con Dios? De todo corazón. Deseamos que sea así. Es el deseo de Dios. Es el deseo del pueblo de Dios que está aquí reunido. Si estás aquí y aún Cristo no está en tu corazón, que esta pueda ser tu noche de encontrar la salvación. Voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros. Voy a invitar al pastor que venga para este momento de invitación.